¿Quiénes fueron los totonacas? La cultura totonaca se desarrolló durante los períodos culturales clásico, desde el año 300 hasta el 950 después de Cristo, y posclásico, desde el año 950 hasta el 1520 después de Cristo. Fue adoptada por los pueblos indígenas mesoamericanos que habitaron en México, en el territorio que hoy conforman los estados de Veracruz y parte de Puebla. Su nombre es el plural de Totonacatl y hace referencia a los habitantes de la región de Totonacapan. Algunos autores han interpretado la palabra totónaco como hombre de tierra caliente. El imperio totónaco resultó ser una cultura pacífica que no recurría a la violencia, sino que resolvían los conflictos por vía pacífica y diplomática. Sobresalió por sus expresiones artísticas, aplicadas en la arquitectura de las ciudades precolombinas de Papantla, Zempoala y El Tajín. Las tres formaron una asociación de metrópolis conocida como los Tres Corazones. Las comunidades totonacas cayeron en el dominio de los aztecas, quienes, años más tarde, fueron desplazados por los españoles, que llegaron al continente americano en el siglo XVI. La cultura totonaca se desarrolló en la región costera del estado de Veracruz y en la Sierra de Puebla, a través de un imponente despliegue urbano denominado Los Tres Corazones, que estaba integrado por tres ciudades. El Tajín fue la ciudad capital de la cultura totonaca y abarcó la región entre los ríos Cazones y Tecolutla. Sus principales obras arquitectónicas fueron el Grupo del Arroyo, la Pirámide de los Nichos, el Templo Azul y las canchas de juego de pelota, norte y sur, Papantla. Se extendió alrededor de El Tajín. Su nombre significa la ciudad de los pájaros ruidosos. Se destaca por las obras arquitectónicas de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el monumento al volador y la capilla Cristo Rey, Zempoala. Se extendió en la llanura costera cerca del Golfo de México y del río Actopan. Contaba con numerosos canales de riego que abastecían a los campos destinados a la agricultura. Entre sus obras arquitectónicas se destacan los templos, el Sol, el Mayor, el de las Chimeneas y el de la Cruz, además del Palacio de Moctezuma. La cultura totonaca estaba conformada por dos clases sociopolíticas. Los nobles se encargaban de controlar la economía y la religión. Este grupo estaba integrado por el cacique, quien gobernaba, los sacerdotes, quienes dirigían el culto ceremonial a los dioses, tenían conocimientos astronómicos y dirigían los sacrificios humanos, y los más acaudalados, poseedores de tierras, los plebeyos. Se dedicaban a la producción agrícola, artesanal, pesquera y a la albañilería, además de prestar servicios como sirvientes en las tierras de los nobles y en los templos. Este grupo estaba conformado por la mayoría de la población. La economía de la cultura totonaca se basó en la agricultura, sembraban chile, tomate, maíz, cacao y algodón, en el comercio, lo que permitió el desarrollo de las ciudades para poder vender los productos, y en el trueque de productos y servicios. La magnitud del poder económico alcanzado por la cultura totonaca quedó evidenciada a través de las edificaciones de pirámides, monumentos, casas y palacios, cuidadosamente decorados. El arte de la cultura totonaca se manifestó en la cerámica, la artesanía y la escultura, que se caracterizó por el empleo de caras sonrientes. También desarrollaron una arquitectura sobresaliente por sus fachadas con relieves tallados. La cultura totonaca adquirió importantes conocimientos sobre astronomía, que tuvo influencia en la edificación de monumentos, como en el caso de la orientación de la pirámide de los nichos, que funciona como un calendario astronómico. La religión de la cultura totonaca tenía algunos aspectos contrapuestos en comparación al resto de las civilizaciones mesoamericanas, como el sentido matriarcal, es decir, que la mujer era quien transmitía los derechos de la herencia. Tenían la convicción de que las diosas eran quienes creaban el alma de las personas, y consideraban a Centeotl como la diosa del maíz, mientras que, para otras civilizaciones, era el dios del maíz. También eran politeístas y adoraban a sus dioses del mismo modo que lo hacían las otras culturas, como al dios Tlaloc, Quetzalcóatl, Xipototec y Xochipilli. Las canchas de juego de pelota, además de funcionar como campos deportivos, eran espacios para los rituales religiosos, donde el ganador de los partidos era sacrificado en honor a los dioses. El principal aporte de la cultura totonaca tiene que ver con la planta de vainilla, a pesar de que algunos investigadores dudan de su origen real. Fue muy utilizada en la región de Totonacapan para diversos usos, siendo el medicinal uno de los más importantes porque actuaba como antiséptico o desinfectante. En la actualidad resulta una especia indispensable para dar sabor y aroma a los postres y platos dulces. Otro significativo aporte es el lenguaje.
El purépecha y el totónaco son las dos únicas lenguas que México considera como originarias de su tierra. Tenían 25 maneras para enumerar las cosas dado que para su denominación empleaban un prefijo que estaba condicionado por el tipo de cosa a enumerar, un objeto de forma alargada, un animal, una persona, etc. En el siglo XXI el lenguaje totónaco ha sido utilizado por Estados Unidos con fines militares, debido a su complejidad y difícil traducción.